Hola, pequeños dragones. Hoy toca noticiario de inversión de la semana. Y esta semana viene con un mensaje bastante claro. La inteligencia artificial sigue cambiando las reglas de juego, las empresas de calidad siguen ajustando sus carteras, y los dividendos vuelven a recordarnos que invertir no siempre va de titulares espectaculares. Tenemos a Microsoft renegociando su relación con OpenAI. Tenemos a Meta bajo presión regulatoria en Europa y con tensión interna por sus planes de inteligencia artificial. Tenemos a LVMH vendiendo una marca importante para centrarse más en rentabilidad. Tenemos a Diageo con una buena noticia en India, aunque todavía con muchas dudas en el negocio global. Tenemos a Realty Income y Procter & Gamble cumpliendo con el accionista. Y también tenemos noticias relevantes en España con Repsol y BBVA, dos empresas que siguen devolviendo mucho capital al accionista. Así que hoy no vamos a leer titulares por leer. Vamos a hacer lo que de verdad importa, ver qué noticias mejoran la tesis, cuáles la empeoran, cuáles afectan al dividendo y cuáles simplemente nos dan más contexto. Vamos con ello. Empiezo por Microsoft, porque aquí la noticia de la semana toca una de las partes más importantes de su tesis actual, su relación con OpenAI. OpenAI habría acordado limitar a 38.000 millones de dólares el total de ingresos que comparte con Microsoft bajo su acuerdo actual. Además, esta renegociación daría a OpenAI más margen para colaborar con otros gigantes tecnológicos como Amazon o Google. Microsoft, por su parte, habría invertido alrededor de 13.000 millones de dólares en OpenAI desde 2019, una inversión que ayudó a impulsar el crecimiento de Azure en inteligencia artificial. ¿Y qué significa esto como accionista de Microsoft? Pues tiene dos lecturas. La lectura positiva es que Microsoft sigue estando muy bien posicionada en inteligencia artificial. Fue una de las primeras grandes tecnológicas en moverse fuerte, se asoció con el líder visible del sector y ha integrado esa ventaja en productos como Azure Copilot y Microsoft 365. Pero la lectura más incómoda es que OpenAI no es una filial de Microsoft. Microsoft tiene una posición estratégica, sí, pero OpenAI también quiere flexibilidad, quiere nuevos socios, quiere financiarse mejor y quiere preparar el terreno para crecer como empresa independiente. Y eso nos recuerda algo importante, la tesis de Microsoft en inteligencia artificial no puede depender solo de OpenAI. Microsoft tiene que demostrar que puede convertir toda esa inversión en ingresos reales, margen real y flujo de caja real dentro de su propio ecosistema. Mi lectura es esta, Microsoft sigue siendo calidad máxima. Pero esta noticia nos recuerda que incluso las mejores alianzas pueden volverse más complejas cuando hay tanto dinero sobre la mesa. La oportunidad sí hay, pero el mercado va a mirar cada vez más si esa oportunidad se traduce en retornos reales. Seguimos con Meta, porque esta semana ha tenido dos noticias que muestran muy bien las dos caras de la empresa. Por un lado, Meta ofreció a chatbots rivales de inteligencia artificial acceso gratuito durante un mes a WhatsApp Business API en el espacio económico europeo, mientras negocia con la Comisión Europea para resolver preocupaciones de competencia. La noticia es importante porque, si Meta no logra resolver el asunto, podría enfrentarse a una multa de hasta el 10% de su facturación global anual. Y aquí la lectura es clara, WhatsApp es una joya estratégica. Tiene distribución brutal. Tiene usuarios, tiene potencial para negocio, pagos, atención al cliente, comercio e inteligencia artificial. Pero precisamente por eso, los reguladores van a mirar cada movimiento con lupa. Si Meta intenta cerrar demasiado el ecosistema, Europa puede intervenir. Y eso, para la tesis, importa. Pero la segunda noticia también es interesante. Empleados de Meta repartieron folletos en oficinas de Estados Unidos para protestar contra el software de seguimiento de movimientos de ratón instalado por la compañía. La protesta llega aproximadamente una semana antes de los despidos previstos del 10% de la plantilla y está conectada con el malestar interno por el uso de datos de empleados para entrenar agentes de inteligencia artificial. Mi lectura: Meta sigue siendo una máquina de generar caja. Pero no todo lo que mejora la eficiencia a corto plazo mejora la cultura de una empresa a largo plazo. Como accionista, puedes entender que Meta quiera automatizar, ser más eficiente y liderar la carrera de la inteligencia artificial. Pero también hay que mirar el otro lado, más presión regulatoria, más tensión interna, más recortes y más preguntas sobre hasta dónde puede llegar una empresa para entrenar sus modelos. Para mí, Meta sigue siendo potentísima. Pero esta semana nos recuerda que la inteligencia artificial no solo se juega en tecnología, también se juega en regulación, cultura empresarial y confianza.
Vamos ahora con LVMH, donde esta semana ha habido una noticia corporativa relevante. LVMH ha acordado vender la marca Marc Jacobs a una empresa conjunta formada por WHP Global y GZRI Apparel Group, en una operación para la que los compradores estarían levantando hasta 850 millones de dólares. Esta venta cierra una etapa de casi 3 décadas para LVMH y refleja un movimiento más amplio para centrarse en rentabilidad en un mercado del lujo más complicado. Esta noticia me parece muy interesante porque no va solo de vender una marca, va de enfoque. LVMH es un imperio de lujo. Tiene marcas de extraordinarias escala, distribución global y una capacidad brutal para crear deseo alrededor de sus productos. Pero incluso LVMH tiene que decidir qué activos son centrales y cuáles no. Y en un contexto donde el lujo está sufriendo más por la debilidad del consumidor, la menor demanda en algunas zonas y el impacto geopolítico en viajes y turismo, tiene sentido que la compañía simplifique y concentre recursos en sus marcas más fuertes. Esto cambia la tesis de LVMH, no de forma radical, pero sí nos dice algo. LVMH no se está quedando quieta, está ajustando cartera, racionalizando activos y tratando de proteger rentabilidad. Mi lectura es positiva con matices. Positiva porque vender activos no estratégicos puede mejorar foco. Con matices porque también confirma que el entorno del lujo no está fácil. LVMH sigue siendo calidad, pero la calidad también tiene que adaptarse. Vamos con Diageo, porque esta semana por fin tenemos una noticia algo más amable. United Spirits, la filial india de Diageo que distribuye marcas como Johnnie Walker, registró una subida del beneficio trimestral de aproximadamente el 27%, impulsada por la demanda de marcas premium. La compañía ganó 5.710 millones de rupias en el trimestre cerrado el 31 de marzo, frente a 4.510 millones un año antes. Además, los ingresos crecieron un 4,4%, hasta 68.380 millones de rupias, y el cemento premium aumentó su valor de ventas netas un 5% interanual. Esto es una buena noticia. India es un mercado enorme, tiene crecimiento de clase media, tiene potencial de premiumización. Y para una empresa como Diageo, que lleva tiempo sufriendo en otras regiones, cualquier señal de fortaleza en mercados emergentes es bienvenida. Pero aquí hay que tener cuidado. Que India vaya bien no significa que toda la tesis esté solucionada. Diageo sigue teniendo problemas importantes en Norteamérica. Sigue enfrentándose a un consumidor más sensible al precio. Y algunas categorías premium no están creciendo como crecían después de la pandemia. Así que mi lectura es esta: la noticia de India es positiva, pero no basta. Para que Diageo vuelva a convencer de verdad, necesitamos ver recuperación más amplia, mejor ejecución, más disciplina de inventarios y claridad sobre el dividendo. Aún así, después de meses complicados, esta noticia ayuda. No cambia toda la película, pero sí mejora un poco el tono. Ahora vamos con dos noticias que quizá no son las más virales, pero sí son de las que más le gustan al inversor de rentas. Primero, Realty Income. La compañía anunció su dividendo mensual consecutivo número 671 de 0,2705 dólares por acción, equivalente a 3,246 dólares anualizados. El pago será el 15 de junio de 2026 para los accionistas registrados a cierre del 29 de mayo. Esto es justo lo que un inversor de dividendos busca en Realty Income: regularidad, previsibilidad y constancia. No es una noticia explosiva. No es una noticia para abrir telediarios, pero es una noticia que encaja perfectamente con la tesis de una empresa que se vende a sí misma como la compañía del dividendo mensual. Ahora bien, hay que repetirlo: Realty Income no es un bono mágico. Tiene riesgo de tipos de interés, riesgo inmobiliario, riesgo de inquilinos y riesgo de coste de deuda. Pero mientras el dividendo siga razonablemente cubierto y el negocio mantenga disciplina, su papel en una cartera de rentas sigue teniendo sentido. Y luego tenemos a Procter & Gamble. Procter & Gamble había anunciado un dividendo trimestral de $1,0885 por acción, pagadero a partir del 15 de mayo de 2026. La compañía también recordó que esta subida supone un aumento del 3% frente al dividendo anterior y que lleva 136 años pagando dividendo y 70 años consecutivos aumentándolo. Y esto, aunque suene aburrido, es muy potente, porque en una cartera de dividendos no todo va de encontrar la acción que más sube mañana.
También va a detener empresas que, año tras año, siguen generando caja, siguen pagando y siguen aumentando poco a poco la renta del accionista. Mi lectura aquí es sencilla: Procter & Gamble no está en su mejor momento de crecimiento, pero como activo de estabilidad y dividendo, sigue siendo una de esas empresas que dan estructura a una cartera. No emociona, pero cumple. Y muchas veces, en inversión, cumplir vale más que prometer. Vamos ahora con Repsol, porque esta semana ha tenido una junta bastante interesante para entender su papel en la cartera. Repsol defendió su papel en hidrocarburos, electricidad y renovables, y destacó que la compañía ha invertido 1.500 millones de euros desde marzo para reforzar inventarios, logística y procesos de producción. Según el consejero delegado Josu Jon Imaz, eso permite a la compañía estar preparada para suministrar queroseno con un excedente de entre el 20% y el 25% frente al déficit inicial provocado por la crisis energética. Y aquí hay una lectura que me parece muy importante. Durante años se ha hablado de transición energética como si fuera simplemente apagar una cosa y encender otra. Pero la realidad es mucho más compleja. La economía sigue necesitando petróleo, gas, refino, queroseno, logística energética e infraestructuras. Y Repsol está justo en ese punto incómodo. No es una empresa limpia y sencilla de analizar. Depende del precio del petróleo, depende del gas, depende de regulación, depende de decisiones políticas, depende de inversión en transición energética, y depende también de su capacidad para mantener caja y retribuir al accionista. La parte positiva para el inversor en dividendos es que la Junta aprobó un dividendo de 0,551 euros brutos por acción con cargo a resultados del año pasado, pagadero el 8 de julio, y que, sumado al abonado en enero, supone una retribución total de 1,051 euros por acción, un 7,8% más respecto a 2025. Además, la compañía respaldó recompras y reducciones de capital dentro de su política de remuneración al accionista. Mi lectura es esta: Repsol puede ser una buena generadora de caja, pero no es una empresa para comprar y olvidarte. Hay que seguirla, porque en energía, la tesis no depende solo de los resultados. Depende también de geopolítica, regulación, precios de materias primas y estrategia de capital. Y esta semana nos lo ha vuelto a recordar. Y cierro los bloques principales con BBVA, porque esta semana se ha vuelto a poner el foco en algo que a mí me parece muy importante para el accionista: las recompras de acciones. Las recompras de acciones en Europa marcaron máximos históricos en el primer trimestre, con 50.000 millones de euros en adquisiciones de acciones propias, un 19% más interanual. El sector bancario representó el 37% del total. Y dentro de España destacó BBVA, que había anunciado la mayor recompra de acciones de su historia, por 3.960 millones de euros. El primer tramo del programa de BBVA, finalizado a principios de marzo, supuso la compra de acciones por 1.500 millones de euros, equivalente a unos 75 millones de acciones, a un precio medio de 20,01 euros. Y hasta mediados de abril el banco ya había ejecutado un segundo tramo de otros 1.000 millones de euros. ¿Y por qué importa esto? Porque una recompra bien hecha no es maquillaje. Si una empresa recompra acciones a precios razonables y luego las amortiza, cada accionista que se queda posee una parte mayor del negocio. Es como si tu trozo del pastel creciera sin comprar más acciones. Ahora bien, tampoco hay que idealizar. En banca, las recompras dependen mucho del ciclo, del capital regulatorio, de los tipos de interés, de los márgenes y de la calidad crediticia. No es lo mismo una recompra en Coca-Cola que una recompra en un banco. Pero para BBVA, esta noticia refuerza algo claro: la banca española está devolviendo mucho capital al accionista. Y si esos beneficios se mantienen, el accionista puede salir muy bien remunerado. Mi lectura es positiva, pero vigilante. Positiva porque hay recompra real. Vigilante porque la banca siempre exige mirar el ciclo. Si tuviera que resumir esta semana en una sola idea, diría esto: ha sido una semana donde se ve muy bien la diferencia entre crecer, adaptarse y devolver capital al accionista. Microsoft sigue siendo uno de los grandes ganadores potenciales de la inteligencia artificial, pero su relación con OpenAI se vuelve más compleja. Meta tiene una distribución brutal, pero también más presión regulatoria y tensión interna. LVMH ajusta su cartera vendiendo Marc Jacobs para centrarse más en rentabilidad. Diageo recibe una buena noticia desde India, aunque todavía tiene que demostrar mucho más en el negocio global.
VLT Income y Procter & Gamble vuelven a enseñar la parte más aburrida, pero también más poderosa de invertir por dividendos, cobrar. Repsol recuerda que la energía sigue siendo estratégica y que la seguridad de suministro importa. Y BBVA vuelve a demostrar que la banca española está usando recompras y dividendos para remunerar con fuerza al accionista. Y la idea clave es esta: invertir no consiste en buscar empresas perfectas. Invertir consiste en saber qué problemas puede soportar cada empresa y qué noticias cambian de verdad la tesis. Porque todas las empresas tienen ruido, todas tienen competencia, todas tienen regulación, todas tienen trimestres buenos y malos, pero no todas tienen la misma capacidad para adaptarse, generar caja y seguir creando valor para el accionista. Por eso, cuando leemos noticias semanales, la pregunta importante no es ¿esto suena bien o suena mal? La pregunta importante es ¿esto cambia la tesis? ¿Esto amenaza el dividendo? ¿Esto mejora el negocio? ¿Esto empeora la ventaja competitiva? O simplemente es una noticia más dentro del camino, y ahí es donde el inversor de largo plazo tiene que mantener la cabeza fría. Esto no es asesoramiento financiero, es contenido educativo y opinión personal de un inversor particular. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.